Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hoy es un día importante para el boxeo y para el deporte de nuestro país, porque el boxeo es una escuela de vida. En muchos barrios, colonias y comunidades, un gimnasio de box es mucho más que un lugar para entrenar. Es un espacio donde se aprende disciplina, respeto y fraternidad. El deporte cambia vidas y construye paz. Cambia la manera en que una persona se ve a sí misma, cómo enfrenta las dificultades y cómo se relaciona con su entorno. Por eso, hablar de boxeo es también hablar de comunidad, de prevención y de construcción de paz desde abajo. Quienes se dedican al boxeo saben que no es una carrera sencilla. Muchos boxeadores enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones. Esa realidad convive con un enorme talento y con una vocación de muchas décadas por el deporte. A partir de ahí nace Boxeando por la Paz. En este programa, boxeadores y boxeadores se incorporan a jóvenes construyendo el futuro para apoyar a sus comunidades, impartiendo clases de boxeo a niñas, niños y jóvenes. Reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que este año son más de 9,500 pesos, así como seguro médico del IMSS. Algo fundamental para su bienestar y su carrera deportiva. Estos apoyos les permiten seguir entrenando y al mismo tiempo compartir su experiencia con nuevas generaciones. Hemos construido una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo que nos ha vinculado a boxeadores y gimnasios comunitarios para sumarlos al programa. Por otra parte, niñas, niños y adolescentes pueden inscribirse a clases gratuitas de 1 hora diaria de lunes a viernes. Son clases diseñadas y estructuradas por el mismo Consejo Mundial de Boxeo con un alto nivel técnico y un enfoque en la disciplina, la superación y el compromiso. Se trata de formar, de acompañar y de abrir la puerta a que surjan nuevos talentos, incluso futuros campeones. Este esfuerzo conjunto entre Jóvenes Construyendo el Futuro y el Consejo Mundial de Boxeo tiene una meta muy importante: 5,000 boxeadoras y boxeadores para llegar a 100,000 alumnos en todo el país. Hoy queremos invitar a las familias, a las y los jóvenes a aprovechar esta oportunidad. Las clases gratuitas inician el 2 de marzo. Las inscripciones están abiertas a partir de hoy y hasta el 28 de febrero. En la página de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán encontrar la información de los gimnasios y horarios disponibles en esta primera etapa. También estaremos tocando las puertas casa por casa para invitar a los jóvenes a sumarse. Este es un programa que apuesta por el deporte como camino de formación, de bienestar y de paz. Un programa que cree en los jóvenes y que cree en el boxeo para transformar desde las comunidades. Los esperamos en el gimnasio. Muchas gracias. Equipamiento. El día de hoy, todos los peleadores, los que van iniciando, los que están actuando, los que son tutores, ex campeones, los centros de trabajo como gimnasios, van a tener en su casa el apoyo de una mensualidad y de seguro médico, que eso es lo más increíble. Repito, no existe programa en el mundo. Hemos presumido algunos programas que se han logrado donde hay beneficio para 20, 30 peleadores. Estamos hablando de 5,000 boxeadores y al menos 100,000 niños que ahora podrán asistir con sus ídolos a entrenar boxeo, a practicar activación física y a cambiar su vida por siempre. El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz, y por eso quisiera pedirle a Cristian Mijares, al Pitbull, que me acompañen a hacerle entrega a nuestra presidenta de estos guantes conmemorativos para iniciar Boxeando por la Paz. Ya la vimos haciendo sparring, haciendo sombra con una gran calidad boxística, y estos guantes, Jackie y Eunice fueron ahí y también la bonita Fernández, y en Monterrey también, con Rodríguez, sí. Ahí están boxeando por la paz. Y quisiera, Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmar el compromiso absoluto de todos los miembros del Consejo Mundial de Boxeo, las comisiones de boxeo, todas las federaciones, los gimnasios,
a Carlos Torres, al secretario Marat, agradecerles tanto trabajo para llegar a este punto. Ha sido una labor titánica, un gran equipo de trabajo, y lo único que puedo decir es que el día de hoy el boxeo, más que nunca, estará boxeando por la paz. Muchas gracias. Bueno, pues es este programa, ya lo mencionaron, los centros de trabajo son los gimnasios. Van a recibir un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los peleadores que se inscriban, junto con el Consejo Mundial de Boxeo, que es quien abraza el programa, y se abren las inscripciones para 100,000 niñas y niños jóvenes en todo el país que deseen ir 1 hora al día de clase. ¿Quiénes van a ser las y los maestros? Ellos. Entonces, tiene muchas virtudes el programa. Uno, pues, es invitar a todas y a todos los jóvenes para que nunca se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo, y se les abre la oportunidad de que sean parte o que tengan la disciplina del boxeo. ¿Quiénes van a ser sus maestros? Campeones, jóvenes, que están peleando desde hace tiempo. Primero es ese gran programa de atención a las causas. Y al mismo tiempo, pues estamos apoyando a todos los jóvenes peleadores, hombres y mujeres, que quieren ser campeones. Entonces van a tener un salario mínimo, seguro médico, ¿y qué les pedimos a cambio? 1 hora de su día para que den clases. Entonces es un programa integral que estamos seguros que va a ayudar muchísimo en todo el país y que va a seguir creciendo a lo largo de los años que estemos en el gobierno. Muchas felicidades a todas y a todos. Hicimos el programa Pilares cuando fui jefa de gobierno. Son 300 centros comunitarios en toda la ciudad. Abrimos deporte, cultura y educación en estos centros. Cuando incorporamos el boxeo fue algo impresionante. Desde pequeñitos de 4 o 5 años hasta adultas mayores, mujeres ya de otros vuelos, que juntos, porque era para todas y todos, se llenaron las clases de boxeo. Cuando hicimos la clase de box más grande del mundo también fue algo impresionante. Y pues es un deporte muy popular y tenemos muchísimos peleadores en México. Entonces, vincular los dos temas. Igual, repito, estamos también promoviendo otros deportes. Ya van a ver dentro del programa de jóvenes también centros deportivos que estamos haciendo en ciertos municipios. Sí, muchas gracias. Como decía Barbie, 14 medallas olímpicas, más de 200 campeones y campeonas mundiales. Definitivamente estamos viendo ahorita un gran resurgimiento del boxeo aquí en las alcaldías de la Ciudad de México. Hay torneos cada semana a nivel nacional, hay torneos de boxeo amateur, y este programa va definitivamente a dar la oportunidad a quienes empiecen a practicar el boxeo, y sí puede llegar a ser un proceso de visoría para talentos del futuro. No puedo mentir, ellos empezaron 5, 6, 9, 10 años, y hay muchos que se quedan en el camino, que no llegan a ser boxeadores amateur o profesionales, y hay muchos que llegan a tener gran éxito. Sin duda alguna es una plataforma, está basada en toda una estructura bien formada a nivel nacional, con todos los gimnasios, con las comisiones de boxeo, y de ahí puede salir oportunidades para los nuevos campeones del futuro. Y ya por último, ¿qué mensaje le mandarían los pugilistas a los jóvenes que prefieren tener una vida sedentaria y estar en el celular y no hacer ninguna actividad deportiva? ¿Qué le pedirían? Pitbull, Conejo, ¿qué les dirían a los chavos? Es que vivimos en una sociedad, en un mundo actual complicado para nuestros hijos. Hay muchos que ni siquiera han visto televisión, ven las redes sociales, TikTok, están todo el tiempo en la pantalla, y
si tus amigos hacen lo mismo, es muy difícil romper ese ciclo. Pero ¿por qué no, Conejo, Pitbull, nos comparten qué le dices a un niño que no hace ejercicio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. Yo lo que le puedo decir a los niños que es el tiempo adecuado e histórico por lo que está haciendo nuestra Presidenta por nuestra nación. Es tiempo de dejar de hacer convivencia mala, de juntarse en una esquina para tomar alcohol, ponerse de acuerdo para delinquir. Es momento para ponerse de acuerdo y ponernos los guantes por nuestra nación, por nuestro México, y seguir dando de qué hablar con los guantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no, nada, yo les diría a los jóvenes que dejen el teléfono, tanto teléfono como aparatos electrónicos. La verdad es que ese deporte es muy bonito. Digo, cualquier deporte es muy bonito, pero el boxeo da un super plus y pues sobre todo, como dice la presidenta, es muy popular en México. Siento que antes no le ponían mucha atención por lo que decían que somos violentos, que es de mucha violencia, pero no, créanme que va más allá de eso, va desde una disciplina hasta cambiarte la mentalidad, pararte temprano, ser disciplinado contigo mismo y sobre todo pues una alimentación sana. Todo es sano, de verdad que es muy bonito el boxeo y ojalá y los niños ahora con esta oportunidad que podemos aportarles poco o mucho que sabemos nosotros los boxeadores profesionales, algunos que ya somos campeones, otros que van todavía, podamos enseñarles y pues con todo gusto ojalá y les guste a los niños. Muchas gracias, buen día a todos y todas. Bueno, depende de cada quien participa. El Canelo pues es el supercampeón y tiene sus jornadas. Este programa es más bien para muchos peleadores. ¿Cuántas peleas profesionales a veces tienen al año? 2 o 3. Y la pelea no necesariamente le da el recurso suficiente para poder vivir. Entonces a veces tienen que dedicar a otra cosa, ¿cierto? Además de estar peleando. Esto les da la oportunidad de tener un salario mínimo y el seguro, además de sus peleas. Entonces les da tiempo de dedicarse mucho más profesionalmente al boxeo y no tener que estar pasando pues penurias, problemas, sino que tengan lo básico para vivir. Y al mismo tiempo, a cambio les pedimos que dediquen 1 hora al día para dar clase. Entonces, por eso es para este grupo de campeones, campeonas, o que ya fueron campeones, como Jackie, como otros campeones, que ya fueron campeones y que quieren seguir dedicando su vida al boxeo y enseñar. Es que está aquí boxeando por la paz. De este lado, por favor. Y así todos con él. Gracias. A ver, ¿quién más? A ver, Pedrero, que estás por aquí, que no había venido. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Rápidamente, para abonar un poco más a la información sobre lo del fin de semana con el operativo de la Cuauhtémoc, en Reporteros MX documentamos cómo los moretones y rasguños que presenta eventualmente la alcaldesa después del operativo se los propicia su propio equipo de trabajo, su propio equipo de logística. Entonces, para que no quede en el vacío desinformativo, sería bueno precisar eso, que todos los moretones que se presentan se los origina el propio equipo de trabajo de la alcaldesa. Dicho lo anterior, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, pregunta relacionada al tema de la jornada laboral que se votó la semana pasada. Primero, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que
existe la posibilidad de que en leyes secundarias se incorpore el tema de los días de descanso. Preguntar en una primera instancia si esa decisión está en coordinación y en conocimiento de la Presidencia de la República, y en segundo lugar, ese mismo día que se votó en el Senado la reducción de la jornada laboral en México, en Argentina se aumentó a 12 horas, lo cual marca un contraste interesante considerando los proyectos de nación de ambos países en el curso ideológico. Entonces, preguntarle a ambos, tanto a usted como al secretario, sobre estos aspectos, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, pues bueno, como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, esto de la reforma constitucional relativa a la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. Como también lo pudieron atestiguar, fue una votación además histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general. Y eso habla pues evidentemente de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y los mexicanos, por todas y por todos, de la necesidad imperiosa de avanzar hacia esa reforma tan pues deseada. El compromiso que estableció nuestra presidenta, el número 60, es que avanzáramos de manera gradual hacia una semana de 40 horas, y así quedó justamente reflejado esto en la propuesta que fue entregada al Senado y que posteriormente va a pasar a la Cámara de Diputados, y eventualmente, al ser una modificación constitucional, a la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados de la República. ¿Qué es lo que va después a pasar? Que se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios, esto para las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal de Trabajo, y lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 días. Se verán algunos otros elementos relativos a estas disposiciones, 40 horas, perdónenme, y sí, además, no, para abonar a la confusión, porque además sí hay que comentar, ha habido pues mucho interés de esto, y la verdad es que es muy buena pregunta al respecto, porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira, también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira, también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es justamente que avancemos hacia las 40 horas a la semana, y pues sí, efectivamente también esto contrasta, como ya se mencionó, con otras experiencias internacionales en donde pues lo que hemos visto es que hay una precarización del trabajo. En México estamos justamente en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la recuperación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales, y esto es parte justamente de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación en los últimos años. Es cuanto, presidente. Presidenta, sí hubo una votación unánime, pero de 121 senadores, cuando son 128, hubieron abstenciones. Y me gustaría darle un poco tanto a la gente que nos escucha como al gabinete de quienes se tratan. Entre ellos faltaron al momento decisivo Ricardo Anaya, Pablo Guillermo Angulo, Luis Armando Melgar Bravo, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano, Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier Ramírez Acuña, es decir, personalidades del PRI y el PAN. Me llama la atención sobre todo la conformación del PRI, porque es presidente y secretario general, en este caso secretaria general, ambos blindados con fuero, quienes estuvieron diciendo que el PRI desde su nacimiento estuvo a favor de las 40 horas, sin embargo en 70 años jamás las promovieron ni aprobaron, y el día que sucede la votación se deciden ausentar. ¿En el plano político le merece alguna opinión, Presidenta? Pues sí. Es parte es como los programas de bienestar. Hay mucha hipocresía. Porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora pues se retiran de
de la sesión para no votar. Pues como en la campaña, que decían que estaban a favor de los programas sociales, la candidata del PRIAN dijo que estaba a favor de los programas, se sacó sangre, dijo que nunca iba a quitar los programas. Termina la campaña y el presidente del PAN entonces dice: nos equivocamos, deberíamos de haber defendido en lo que creemos, que no debe haber programas sociales. ¿Para qué mienten a la gente? Igual acá, si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado. Pero no están a favor de las 40 horas, pues porque no están a favor de los derechos laborales. Ellos hace mucho que perdieron lo que fue el origen, digamos, del PRI, que el otro día vino Lorenzo Meyer y estuvimos platicando de eso. Me dijo: es que el PRI, recuerda que lo formó Calles y tenía ya sus problemas. Después vino Cárdenas, en fin. Pero había una parte de los derechos sociales y laborales. Y la Constitución del 17, producto de la Revolución Mexicana, pues tiene esa gran virtud que son el reconocimiento de derechos sociales y derechos laborales. La jornada de 8 horas viene de la Constitución del 17. Pero ellos, si alguna vez fueron PRI, pues se convirtieron en PRIAN, ¿no? Con todo el neoliberalismo. Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales. El autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo, por lo menos después de Cárdenas en adelante. Pero los derechos también se les olvidaron y convirtieron todo en privilegios. La educación, el deporte, la cultura, la salud. El otro día decíamos: ¿cómo es posible que en los primeros 40 años el IMSS haya construido 37,000 camas en diversos hospitales? En el neoliberalismo construyeron 4,000 en 36 años. 4,000 camas. Nosotros en los 2 años, en los 2 periodos de transformación, en los 2 sexenios, vamos a construir 10,000 camas más en 12 años. 36 años, 4,000 camas, 12 años, 10,000 camas más. En salud. Bueno, igual los derechos laborales, a ellos no les interesa. No les interesa, hace mucho que dejó de interesarles los derechos del pueblo de México. Ellos están con los privilegios de los privilegiados. Por eso no votan. Esa es la verdad. Son 2 proyectos. Gracias, presidente. Un par de preguntas finales. Se dio a conocer este fin de semana que el gobierno de Inglaterra decidió darle asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Preguntarle si el gobierno mexicano protestará contra esta decisión del gobierno inglés, considerando que la señora Macías pues enfrenta varias órdenes de aprehensión aquí en nuestro país. No nos han notificado, me dio hoy un documento, no estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad, no nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello. En este caso, ¿quién tendría que notificarle primero, el gobierno o la embajada? El gobierno a través de la embajada de Reino Unido en México, o de otra manera, ¿no? Correcto. Para finalizar, presidenta, comentarle que el día de ayer que vino la actriz Salma Hayek y brindó estas palabras, se hizo como que una recopilación de todos los artistas mexicanos que han expresado en algún momento, en alguna entrevista o en alguna red social, su simpatía con el proyecto de la 4T. Entre ellos, bueno, ya hablábamos de Salma Hayek, Damián Bichir, Damián Alcázar, Jesús Ochoa, María Rojo. Todos estos personajes y activistas y artistas que han expresado en alguna ocasión alguna simpatía con un proyecto de izquierda, sobre todo
en esta red social X, antes Twitter, que por cierto hoy está caída, así que suponemos que la desinformación será mucho menos el día de hoy. Se provocan linchamientos digitales por alzar la voz y por definirse ideológicamente. Presidente, ¿algún comentario al respecto ante aquellas figuras públicas que lo expresan y consiguen en cambio pues todas estas oleadas de las granjas de bots y de trolls? A ver, yo creo que en el caso de Salma Hayek hay que ponerlo en su justo término, ¿no? Porque ella reconoció, es una figura nacional, internacional, y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno, más allá de una identificación con la 4T o no, porque hay que ponerlo en su justo término. Pero reconoce el trabajo que estamos haciendo y particularmente una identidad por ser mujeres, que estamos al frente del gobierno, de los distintos puestos y en particular pues el trabajo que ella siempre ha hecho por la defensa también de las mujeres y de México en el exterior. Ayer creo que más allá de la 4T pues fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy, muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos. Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta o que se hable bien de México. Tenemos el caso de estos personajes que se fueron a la reunión esta de CEPAC, que a ver qué es CEPAC exactamente. Conferencia Política de Acción Conservadora. Bueno, fueron a decir unas barbaridades de México, no de la presidenta, de México. Creo que juraron ante la bandera de Estados Unidos, creo. Y se sentían felices, ¿no? Hablando mal del país y con una posición muy conservadora, que más allá de la posición política, el tema es el entreguismo, ¿no? O sea, pidiendo casi la intervención de Estados Unidos en México. Entonces, ese grupo que no tiene muchas posibilidades en México, la verdad, es el que compra, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, pero no solo, también ahora en TikTok también hay mucho de esto. Denostar, calumniar, imagínense una figura como la de Salma o como la de muchos artistas y actores. Pero ella está muy por encima de eso. Y el pueblo de México está muy por encima de eso, afortunadamente. El pueblo de México es quizá el pueblo más empoderado hoy del mundo entero. El que sabe que tiene el destino de la nación en sus manos. Y eso no hay manera de derrotarlo, no hay manera. Es también como hoy, ya ven que hay alguien, como les digo, han de tener un chat todos estos comentócratas y todo, porque todos dicen lo mismo. Ahora, las fisuras dentro del movimiento de transformación. ¿Cuáles fisuras? Hay una desunión tremenda. La pérdida de popularidad de la presidenta los está arrastrando. Léanlos hoy. ¿Cuáles fisuras? ¿Cuáles problemas? Y todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos. Entonces, ni fisuras, ni problemas. Ah, claro, pensamiento único no hay, afortunadamente. Movimiento de transformación pues tiene pues muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa, y es
gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos. Ya iba a ser mi pregunta final, pero ya que sacó el tema con lo de CEPAC, la semana pasada en Reporteros MX documentamos que uno justamente de los enviados a Washington para reunirse en este foro conservador, eran dos en particular, ¿no? La diputada priista plurinominal Tania Larios y el diputado migrante panista Raúl Torres. Este último, a través de una investigación de José Luis Piña, compañero de los Reporteros MX, pues descubrimos que para tener la condición de diputado migrante, según las normativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debería de tener esencialmente residencia en los Estados Unidos. Antes de ser votado, los últimos 10 años estuvo viviendo en la Ciudad de México, apoyando incluso en su momento para la campaña a la alcaldía de Xóchitl Gálvez y dentro de las filas del propio Partido Accionario en México, es decir, no teniendo residencia y no viviendo en los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, actualmente su esposa es la diputada suplente que en este momento ostenta el curul en la Ciudad de México. Entonces, preguntar si no habrá un llamado a reforzar, a recrudecer los filtros para garantizar que aquellos que sean migrantes sean auténticos migrantes y no se usurpen bajo las cuotas que ofrece el Estado mexicano, Presidenta. Hay una solicitud de todos los paisanos de que ellos elijan a sus propios diputados, porque actualmente solo votan por presidente o presidenta, o por gobernador o gobernadora en los estados donde se permite el voto de los mexicanos en el exterior, pero no votan por diputados o por senadores. Entonces, ¿cómo se hace la representación? Son los partidos políticos que en sus listas plurinominales proponen personas migrantes o indígenas o de otros personas de la comunidad LGBT, en fin, personas con discapacidad, que está reconocido por ley que deben ser parte del Congreso. Entonces, las y los migrantes lo que dicen es, no, a ver, mejor nosotros votamos por nuestros propios diputados. Creo que son 11 ahorita la representación que hay. Que se propongan y votemos por ellos, y estamos viendo la manera en que eso se haga, para garantizar pues que en efecto son ellos y ellas quienes estén votando por sus propios representantes y que representen a la comunidad de mexicanos en el exterior en el Congreso. Y estamos tomando en cuenta esa propuesta que se hizo en los foros. En efecto, hay personas que se inscribieron como migrantes y que en realidad pues no son migrantes. Gracias, Presidenta.